Ahí estamos. Muy buenos días a todas que están aquí conmigo en vivo, también las que están mirando la grabación. Estamos ya en la última lección. Qué alegría y también qué tristeza, ¿cierto? Porque me encantaría seguir estudiando con este gran grupo de mujeres. Pero gracias a Dios hay muchos más cursos de Academia Cristo y pueden tomar, bueno, cuando entran en un grupo oficial, ahí van a ver todo lo que ofrecemos en Discipulado 1. Y como ya saben, este curso es parte de la serie que tenemos de cursos de la Biblia. Tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Este curso es la nación elegida. También tenemos del Antiguo Testamento en el principio y una nación caída. Entonces, les invito, si desean seguir estudiando historias bíblicas con nosotros, pueden seguir en la serie de la Biblia, pero también ofrecemos cursos de las enseñanzas de Jesús, cursos de discípulo, hay muchas opciones. Pero hoy día estamos en la última lección de la nación elegida. Hoy día vamos a conocer a Salomón, al rey Salomón, al hijo de David, quien llegó a ser el rey de Israel y quien edificó el primer templo a Dios. Empezamos, queridas. Empezamos como siempre en oración. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea aceptable ante Dios, mi roca y mi redentor. Oremos, queridas. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en ese lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús. Y no el sitio donde me reúno. Busco Cristo Jesús. Te pido todo eso en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amadas. Estamos en lección 8, Primer Reyes, capítulos 8 hasta capítulo 9, pero el capítulo 9 es solamente versículos 1 a 9. Entonces, más o menos estamos en capítulo 8, pero un poquito de capítulo 9. Vamos a empezar como siempre hablando de captar. ¿Cómo podemos captar la atención? Y como han visto en este curso, hay muchas maneras en cómo podemos captar la atención a otros para compartir la palabra. Tenemos preguntas, dichos, costumbres, música, actividades, las últimas noticias, momentos de consejería, imágenes y más, ¿cierto? Entonces, tengo yo una lista de ideas para hacer un captar, pero me gustaría escuchar de ustedes primero. ¿Han pensado ustedes en un captar para la historia de Salomón y la dedicación del templo? Les invito a compartir ahora. ¿Una idea, amigas, de un captar que podemos hacer? Quizás una pregunta. Olga, adelante. ¿Has cambiado puestos? Sí, profesora, porque allá donde estaba el internet no me llegaba bien. Entonces, Ya, estoy acá afuera en el porche de la casa. qué linda. Adelante. Ajá, bueno, para mí un captar en esta historia es como, es algo que está en la palabra de Dios en Eclesiastés, Mm, que cuando ofrezcamos algo a Dios, lo cumplamos, ¿verdad? mm, Porque dice que es mejor prometer y cumplir y no prometer y no cumplirle a Dios. mm, Entonces, Salomón le prometió al Señor hacerle su templo y él lo cumplió, lo mm, hizo de la manera como el Señor le mostró a él que lo podía hacer. ujú, También que
que esa promesa fue de bendición y sabiduría para Salomón, porque David quería hacer el templo, pero el Señor le dijo que no era él, sino uno de sus hijos. Entonces Así la es. promesa de David hacia hacer el templo se cumplió a través de su hijo Salomón. Entonces él lo Ah, prometió, pero esa promesa se cumplió y se hizo realidad, hacer la casa para el Señor. ujú. Entonces, sí, él prometió y cumplió, no físicamente él, pero sí a través de su descendencia. Entonces, Así así nosotros, aunque le prometamos algo al Señor y no lo podamos cumplir, sabemos que si le creemos y confiamos en nuestra descendencia, ellos la van a continuar, ese trabajo que uno quiera hacer para Dios. así es, así es. Y es una buena captar hablando de las promesas, ¿cierto? De Sí, nosotros y las promesas sí. que quizás hemos tenido con Dios. ¿Lo hemos cumplido o no? ¿Cierto? Qué buena conversación para empezar Sí. la historia. Perfecto. Gracias, Sí, Olga. profe, Adelante. bueno, una manera de cantar también esta historia sería irme, así como dice la hermana, pero hacerle una pregunta. ¿Cuántos han prometido algo a alguien que ustedes han podido y no han podido cumplir, perdón? Cumplir. Cumplir. Nosotros por lo general hacemos promesas. Nosotros los padres hacemos muchas promesas a los hijos, que a veces nosotros podemos cumplir y a veces no. En esta historia vemos cómo este rey prometió y cumplió cosas que nosotros en algún momento de nuestra vida no lo hacemos. ¿Cuántos de los que están aquí han prometido algo y no han cumplido? Así es. Entonces la gente empieza a levantar la mano. Sí, yo prometí. En diciembre, por lo general, prometemos regalos a nuestros hijos. A veces por la situación económica no le podemos cumplir. Así es. ¿Sí? No le podemos cumplir. Pero miren que aquí este rey prometió e hizo todo para qué, para cumplir, porque todo lo que nosotros le prometamos a Dios hay que cumplirlo. Ujú. Ujú. Esmeremos, pues, entonces ahí empecé a captarle la atención a la audiencia. Así es. Sí, y qué hermoso captar de verdad. Ya tienes mi atención. Yo me gustaría hablar de esta pregunta, pero ya no lo voy a hacer. Pero sí, sí capta la atención. Y para niños, tanto como adultos, ¿cierto? Sí. Podemos pensar en el compromiso que tenemos con Dios o con la iglesia también. Muy bien. Ay, qué pena, hemos perdido la Katia. Hay muchas hermanas saliendo y entrando con el internet. Gracias por la paciencia, queridas. Ahí está entrando ella de nuevo. Tengo algunas ideas yo de captares. Estaba pensando en las preguntas también, y como en esta historia podemos ver a Salomón como un rey de una nación, ¿cierto? Orando en frente de todo su pueblo. Y me hizo pensar en, bueno, una actividad que podemos hacer. ¿Puede imaginar a un presidente hoy en día dirigiendo a su nación en oración a Dios? Puede imaginarlo, primero. Y dos, ¿por qué debe orar un presidente cuando está enfrente de su nación, cierto? Y ahí podemos conversar de cómo podría un presidente, un rey, orar para su pueblo, por su pueblo. También otra pregunta que estaba pensando es, ¿qué hace una iglesia que sea una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué necesitamos para que sea iglesia? Ahí conversamos, ¿cierto? De los edificios, de la estructura de una iglesia y qué es de verdad una iglesia. Y bueno, vamos a conversar de este tema en esta clase más adelante. También podemos hacer una actividad, podemos hacer una lista en el grupo de todos los tipos de iglesias que hay en el mundo, ¿cierto? Templos gigantes, iglesias en casa, en el parque. Podemos pensar en diversas formas de cómo los creyentes reúnen. No sé si ustedes han visto también, he visto recién en las últimas noticias, muchas noticias de la iglesia gigante de España.
creo que se llama la Sagrada Familia, algo así. Están construyendo o terminando con esta iglesia. Entonces quizás puedo mostrar una imagen de esta iglesia hablando de los edificios gigantes que existen hoy en día para adorar al Señor. ¿Cierto? También un captar que podemos hacer. Al final estaba pensando en un momento de consejería con alguien y quizás, bueno, yo creo, no sé si ustedes han tenido la misma experiencia, pero hay muchas oportunidades de conversar con personas sobre la congregación, la iglesia y las oportunidades que ellos tienen para ir y asistir a una iglesia o un grupo de fe, un estudio. Y quizás en este momento de consejería, ahí podemos hablar de qué desea Dios. ¿Dios desea que congregamos con otros creyentes? ¿Sí o no? ¿Qué desea Dios? Y es un momento de consejería donde podemos estudiar 3:8 y conversar de la bendición de adorar en conjunto con otros. Muchas ideas, muchas oportunidades para hacer un captar. Vamos a hacer uno ahora, juntas, ¿ok? Entonces, voy a compartir un captar y les invito sus comentarios. Aquí en la pantalla tengo 4 fotos. Una es la Basílica Grande de Ecuador, la Basílica de Voto Nacional. Una es una foto de la iglesia en los tiempos, en los años después de Jesucristo, cuando tenían la iglesia en casas, muchas veces con comida. También tengo un grupo de adolescentes estudiando en un local que está bien abierto, un local público. Y también tengo una casa, una casa, esta casa es de Pucallpa, Perú, y la persona tiene un patio en la frente que convirtió a un espacio, una sala para estudiar la palabra. Entonces, mi pregunta es, las fotos que está aquí en la pantalla, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál de estas fotos es la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Veo algunos Bueno, de ustedes eh, mirando. Ay, América, adelante. bueno, a mí la verdad se me hizo muy profundo este pasaje y todavía estoy así, ah, pensando y meditando en ello, porque realmente la iglesia es aquella que se centra en Cristo, porque si vemos en el inicio de Reyes 8:7, el edificio ya está construido. Entonces, ¿por qué no funciona como tal? ¿Qué falta? ¿Qué falta en ese edificio? El arca del propiciatorio. Y esa arca del propiciatorio, si vemos bien, apunta a Cristo. Entonces, una iglesia es aquella que se reúne precisamente para conocer de Cristo, para saber del Señor. Esa es la iglesia, la iglesia que sigue a Cristo, la que estudia su palabra. Entonces puede estar el edificio, pero si no está Cristo, no es la iglesia. Claro, muy bien, muy bien. Entonces podemos decir en las fotos que tenemos acá, si Jesucristo está predicado en cada foto, si el enfoque es Cristo, podemos decir que cada uno es la iglesia. Pero también podemos decir que si no están enfocados en Cristo, no importa cómo se ve, no es la iglesia. Muy bien, América, gracias. ¿Alguien más? Katia, Olga, Teresa, un comentario. ¿Están de acuerdo o no? Yo le iba a decir, profesora, que la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios, y donde nosotros nos reunamos, Él dice en su palabra que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará ahí. ¿Ve? Entonces, si uno se congrega, así sea en una casa, está en una reunión familiar, pero se está hablando de la palabra de Dios, ahí se puede conformar una iglesia en unidad porque todos estamos en un mismo sentir, hablando de lo mismo que es Cristo. Y Cristo es el Sí, centro de nuestras vidas todos los días. Y debe de ser así. ¿Ve? así Entonces, es. en cualquier lugar donde nos reunamos a hablar de ese Cristo maravilloso, eso puede formar una iglesia. Iglesia somos Así es. todos nosotros.
Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos de nuevo un enfoque en Cristo, ¿cierto? Y también basado en la palabra de Dios, donde hay dos o tres congregados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, allí está Ujú. Él con ellos. Bien, Amén. entonces de nuevo un comentario que no importa cómo se ve, lo más importante es el enfoque. Muy bien. Katia, gracias por sus comentarios. Ay, sí, Katia comentaba al grupo de jóvenes y la reunión con los alimentos se ve más como la iglesia. ¿Quieres comentar un poco más de eso, Katia? O no sé si tiene conexión, querida. Es interesante. ¿Por qué? Porque en la iglesia, podemos tener una iglesia que tiene reuniones cada domingo, ¿cierto? Y allí se juntan, tienen sus reuniones y adoran a Jesucristo y todo, Dios. Pero en el resto de la semana no están dedicados a Dios, ¿cierto? En el resto de la semana pueden vivir la vida como deseen. Es solamente domingo, 1 hora, 2 horas, cuando hay la iglesia. Y sabemos de las escrituras, eso no es la iglesia tampoco. La iglesia es la vida de los cristianos. Cuando estamos adorando oficialmente y también cuando estamos conversando, cuando estamos juntando en espacios informales también. Entonces, la iglesia es todo la vida de nosotros, no solamente la hora cuando estamos en la adoración oficial. Está bien, Katia, no te preocupes, entiendo que no puede hablar en el Este, momento. ay, profe, ya ahora sí, lo que pasa es que tenía problemas aquí con el micrófono. Ah, ya. Este, bueno, en mi aporte yo creo que la iglesia, la pregunta es la pregunta que usted nos hizo fue, ¿cuál de las fotos es la iglesia? ¿Es así? Ujú. Bueno, bueno, para mi concepto es que la iglesia no es lo edificado, la iglesia es el grupo de personas que se reúnen donde el centro es Cristo, lo que decían mis hermanas, donde el centro es Cristo. O sea, yo puedo reunirme, no específicamente tiene que ser el templo edificado por hombre, sino donde yo me reúna con el único propósito de crecer en el conocimiento del Señor. Sí, porque Ya, la iglesia somos perfecto. nosotros, la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, Perfecto, Katia. Muchas gracias, muchas gracias. Y amigas, este es el captar, pero al final de esta lección vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos muestra qué es la iglesia. Entonces vamos a regresar a esta conversación y es lindo dar nuestras opiniones y todo, pero siempre buscamos la respuesta oficial en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces al final de esta lección vamos a concluir con este captar. Ahora vamos a ver la historia de Salomón y el templo increíble que construyó. Si ustedes en el proyecto final tienen la oportunidad de elegir estudiar Reyes 5 y 6, primero Reyes 5 y 6, donde describe la construcción del templo. Entonces es una oportunidad de ver, wow, cuán inmenso era el oro, cómo usó los materiales mejores. Era de verdad un edificio increíble, pero como América comentaba, era edificio nomás, hasta que llegó la presencia de Dios allá. Entonces, vamos a ver esta historia hoy en día. Vamos adelante, aparte de contar. Estamos en 1 Reyes 8 y empezamos cuando Salomón está llevando al arca del Señor al templo. El templo está cumplido, tomó 7 años cumplir el templo de Dios y ahora está llevando al arca al templo. Entonces, habla de cómo Salomón, el rey, reunió todos los jefes de todas las tribus, los jefes de las familias, los ancianos, reunió todos para llevar al arca de pacto al Señor a su templo. Y eso fue durante una fiesta, la fiesta del mes de Etanim, dice la palabra. Y los sacerdotes tomaron el arca
y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios y todo, y llevaron todo al templo. Y lo hicieron bien, de acuerdo con los deseos de Dios. Ofrecieron muchos sacrificios, dice tantos que no se podían contar. Y colocaron al arca en el lugar santísimo. Allí tenemos una descripción preciosa del espacio que se llama el lugar santísimo, donde va a vivir el arca, y también hay 2 ángeles detrás con alas gigantes. Hay muchos detalles en este parte. Y sabemos que dentro del arca, en este momento, solamente quedaban las 2 tablas de piedra de Moisés, las tablas de Monte Sinaí. Entonces, cuando llegó al arca, Dios entró al templo por una nube. Mostró que su poder, mostró que su gloria llenó el templo por una nube que llenó aparte. Entonces dice que los sacerdotes no pudieron quedarse para cumplir su ministerio en el lugar santísimo, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Entonces, luego tenemos Salomón afuera de todo el pueblo de Israel, y él hizo una dedicación del templo y también una oración. Bendijo al pueblo y habló de la promesa de Dios, la promesa que Dios cumplió. Es interesante acá, porque era Salomón, claro, que construyó el templo 7 años. Trabajó a full en hacer el templo, cumplió su promesa Salomón a hacerlo. Pero Salomón no se enfocó en él, ¿cierto? Frente de todo habló de la promesa, la fidelidad de Dios, que Dios hizo una promesa a David y Dios cumplió la promesa ahora. Entonces dice la palabra como Samuel extendió los brazos al cielo y adoró a Dios. Dios, no hay nada como tú. Cumples tu pacto, tienes misericordia de nosotros, has cumplido la promesa a David. Sí, sé que este templo no es suficiente para ti, sé que no es suficiente, pero cuando vengas a este lugar, Señor, escuche nuestras oraciones, por favor, nos perdones. Y allí tenemos una gran lista de Salomón, de ocasiones que iba a pasar en el pueblo. Cuando el pueblo va a llegar al templo y pedir, clamar a Dios, pedir ayuda, hacer confesión. Y Salomón ya está pidiendo que Dios escucha a su pueblo y perdona a su pueblo, que proteja a su pueblo. No vamos a leerlo completamente, imagino que ya lo han leído, pero es muy hermoso esta parte. Y luego también podemos ver que Salomón ofreció aún más sacrificios, holocaustos, ofrendas, y hicieron la gente una fiesta en honor al Señor por 14 días. Y luego cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las buenas cosas que el Señor había hecho. Llegamos a capítulo 9, donde el rey Salomón está hablando con el Señor. Bueno, dice, el Señor apareció a Salomón. Y el Señor habló con él y dijo, si tú me sigas de todo corazón y cumples con todo lo que te he mandado, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo de Israel, y nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes, dice Dios, si ustedes rebelan y apártense de mí, bueno, yo arrancaré al pueblo de la tierra y abandonaré este templo. Entonces ahí podemos ver el pacto del Señor con su pueblo de nuevo, ¿cierto? Como el monte Sinaí. Que siga a mí, dice Dios. Yo soy tu Dios. Pero si me rechazas, dice Salomón, yo voy a abandonar este templo. Entonces aquí podemos ver el pacto entre la nación elegida y Dios. Y podemos ver nosotros hoy en día que la nación elegida no pudo cumplir con su lado del pacto.
Incluso con este templo tan precioso, no pudo cumplir con su lado. Pero por eso Dios en su fidelidad lo hizo para ellos, para nosotros. Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel, dijo Jesucristo. Dios cumplió su lado del pacto y al lado de nosotros por su Hijo Jesucristo, para su nación elegida. Entonces, queridos, vamos a considerar y consolidar quiénes son los personajes de la historia. Olga, adelante. Bueno, profesora, los personajes, los principales, yo tengo a Salomón, los ancianos, los jefes de las tribus, los principales de las familias de Israel, Jehová, David, Dios. Esos tengo yo como los personajes Los principales principales. de esta historia. Sí. Perfecto, perfecto, tengo lo mismo. Gracias. Vamos a pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Hay muchos acá. ¿Cuáles son los objetos? Bueno, puedo decir si nadie más quiere. Claro que sí, pero también Y los, invito a las otras si desean compartir. sí. Pero adelante, Y Olga, los está que, bien. y los que falten, pues que los vayan diciendo también en conjunto. Ya. Están las ovejas, los bueyes que él sacrificó, está el cielo, está el humo, está, ay, ¿cuál es más? Los holocaustos que ofreció David, Ujú. eh, El está arca. la boca, el arpa, bueno, sí, vayan ayudándome porque son demasiados los objetos, ¿ven? Entonces, la casa también, y bueno, y Atentos. así no sé cuántos más faltan, quien me pueda ayudar porque es larga la historia y son muchos personajes. Sí, creo que tiene lo principales y gracias, Katia, por compartir también. Cuando extendió Tenemos las manos de Salomón, cuando las extendió al cielo, pues, enfrente del altar, dice. Entonces sí, ahí vemos un altar, vemos el templo, los sacrificios, el lugar sí, santísimo. Habla de los querubines, los ángeles en el lugar los santísimo, ángeles, con sí, las alas que que, cubrían el que arca. el arca, sí, todo Sí. eso. Profesora. Y también no olvidamos que estaba dentro del arca. Las tablas que Dios le dio a Moisés, las Bien, tablas de los 10 mandamientos, eso exacto, estaba dentro del exacto. arca, el arca. Sí. Ujú. Y bueno, el enfoque acá está trayendo al arca al templo y también al nube, que es la presencia del Señor en el templo. Podemos decir más o menos que son los principales, pero hay otros, Amén. sacrificios, por ejemplo, ¿cierto? Mucho detalle ya. También cómo llevaron el El tabernáculo de oro, las reunión. piedras preciosas con lo que él hizo todo. Exacto, exacto. Y pregunta número 3 es fácil, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, estamos en el templo del Señor, ¿cierto? Estamos en Jerusalén, la ciudad de David, el capital de Israel. Entonces, estamos en En Jerusalén. Jerusalén. Sí, vamos a número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo podemos decir ocurrió la historia, queridas? Utilizando los detalles que están en el texto y también la mano, ¿cierto? La mano que hemos aprendido con las fechas. Adelante, América. Pues yo de una forma sencilla diría que durante el reinado del rey Salomón. Perfecto. Sí, tengo lo mismo. Tengo lo mismo. Durante el reinado de Salomón, después de la muerte de David, ¿cierto? Bien. ¿Qué más sabemos? Olga. No, estoy tratando de bajar la mano, profesora. Ay, chistosa. Ya te capté. No, no te preocupes. También tenemos algunos También podía ser cuando detallitos. llevaron el arca al templo. Exacto, Podría ser también exacto. otro punto principal de cuando ocurrió la historia.
durante el reinado de Salomón cuando llevaron el arca al templo del Señor. También dice en capítulo 8, versículo 2, dice, durante la fiesta del mes de Itaín, que es el séptimo mes del año. Entonces ahí tenemos más detalle de cuándo ocurrió. Sabemos que por los dedos en la mano, el dedo en medio es el reinado de David, ¿cierto? 1000 años antes de Cristo. Ahorita estamos con Salomón. Entonces estamos en menos que 1000 años antes de Cristo, pero no sabemos la fecha exactamente. No. Vamos no sé. adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Hay problemas acá? Capítulo 8 y 9 es bastante lindo. ¿Hay problemas acá o no? ¿Qué opinan Pues, ustedes? eh, América. el problema sería que si no llevan el arca ahí no va a estar la presencia del Señor y sería un edificio vacío. Entonces, el problema es, bueno, no es un problema, sino que puedes ver que si no existe el arca en ese lugar, no iba a estar la presencia del Señor en ese lugar. Aún por más majestuoso que estuviera, no iba a estar. Sí, podemos hacer la pregunta. ¿El Señor desea habitar el templo? Vamos a ver. ¿Cierto? El pro- No importa el Sí. templo si no hay al Señor. Perdón, bueno, Teresa, adelante. O era Katia, perdón. Katia, el creo. problema, sí, yo creo que el problema que había allí era si no se cumple, si no se cumplía el pacto. Mira, el Señor fue claro al decirle que si andaban en el camino de él, y él iba a estar con él, ¿verdad? Había un Así pacto es. y Así un es. grave problema, no sería un problemita, eso sería un problema grande, es que no se mantuvieran en el pacto o cumplieran lo prometido. ¿Sí? Ujú. Entonces Dios Exacto, iba a dejar la presencia, y no iba a estar con él, exacto, digo yo. exacto. Entonces podemos decir que un problema es que hay un pacto y van a cumplir con el pacto Israel o no. ¿Cierto? Como Eso es la pregunta. la Sí, advertencia que Dios hace a Salomón de que tenía que permanecer en sus estatutos, pues. así Y es. yo leí un poco más allá, leí más profundo y llegué hasta donde dice que él tuvo 300 concubinas, 700 esposas, las cuales Dios le había advertido que no se uniera a ninguna de ellas porque Ujú. traer consecuencias y de verdad él se alejó de Dios y empezó a adorar dioses, ídolos, les hizo altares y eso lo llevó a una condenación, ¿ves? Así Eso lo es. llevó a Así una es. condenación. Claro, claro. Nosotros cuando vemos, bueno, si solamente estamos estudiando 8 y 9 se ve lindo, ¿cierto? Pero cuando leemos más, entendemos, como todos nosotros, que Salomón no es perfecto, como su papá, el rey David, como toda la nación, la nación. Entonces, el problema acá que encontramos es el pecado, ¿cierto? Los creyentes no pueden cumplir a full el pacto, su lado del pacto, que es la perfección, que es no pecar. Y podemos ver entonces el problema. Y para que ustedes saben, en Academia Cristo, el siguiente curso que viene después de esta, que es la nación elegida, se llama Una nación caída. Y es la historia después del rey de Salomón. Es la historia de lo que pasó con la destrucción de Jerusalén y todo. Pero también todavía vemos la mano de Dios, que Él siga cumpliendo su pacto con el pueblo de Israel. Katia, adelante. Ya Profe, yo vi ese bueno, esto curso. más que una pregunta, quiero hacerle una pregunta aquí como ahora que estamos hablando del pacto. Esto nos puede llevar a concluir, profe. Esto es una pregunta, yo quiero de pronto que me orienten esto. Podemos concluir con lo que estamos leyendo aquí en Salomón, que usted está diciendo de que nosotros no podemos cumplir un pacto, y es la verdad. Nosotros somos con naturaleza caída. En Claro. este tiempo, en este tiempo, las iglesias manejan los pactos
Y por lo que yo estoy viendo, esto no puede, no debe existir, porque es que no habría nada que el hombre pudiera pactar con Dios, ¿cierto? ¿O estoy Exacto. errada? No, estás correcta, que nosotros no somos capaces No, de ajá, cumplir no, un pacto o una promesa a full con Dios, ¿cierto? Podemos tener buenos deseos, podemos hacer todo lo que podemos gracias al fruto del Espíritu en nosotros, pero no es posible cumplir un pacto a full con Dios. Ya, no, nunca. Por eso no, ajá. necesitamos un Salvador. Entonces, eso, aquí podemos ver que este pacto que tenemos acá es del Señor al pueblo. El Señor, Exacto. Dios, está haciendo este pacto. Es lo que desea nuestro Dios justo, nuestro Dios santo con nosotros. Desea la perfección de nosotros. Y como nosotros no podemos cumplirlo, Él, en su gracia, su amor que no merecemos, envió a Jesucristo para cumplir el pacto en nuestro lugar. Entonces, por eso decimos que hoy en día, y van a aprender eso en otros cursos de Academia de Cristo, que vivimos nosotros bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Jesucristo, ¿cierto? El que cumplió el pacto en nuestro lugar. Por eso es nuestro Salvador. Yo quiero hacer una pregunta también, o dar Adelante. algo que yo he visto. Aquí hay un canal de televisión, creo que es Enlaces a nivel mundial, porque se ve en muchos lugares. Y allí hacen una actividad de 8, 10 días, 12 días, donde dice que haga su pacto con Dios. Venga al altar y haga su pacto con Dios. Y ese pacto es ofrecer dinero, ofrecer un bien, ofrecer algo. Entonces, ese pacto es algo simbólico o es algo que, porque muchas personas he escuchado que dan testimonio, que pactaron con Dios y que Dios les ayudó, que Dios les resolvió, que esto y aquello. Entonces, ¿eso es legal o es como un legalismo de las iglesias o eso es de parte del evangelio, pues, en la Claro, gracia buena del Señor? pregunta. Buena pregunta. Y siempre buscamos la respuesta no en nuestras ideas ni pensamientos, pero en la palabra de Ujú. Dios, ¿cierto? Sí. Y sabemos que hacer un pacto nosotros con Dios en forma de ofrenda, en forma hoy en día más o menos es mucho por ofrenda, ¿cierto? Ofrenda de dinero, de materiales o de nuestro tiempo, ¿cierto? Y el problema allá es que estamos enfocando todo en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, cumpliendo nosotros? Y acá en la historia de hoy día podemos ver la apuesta. Salomón, y podemos decir que entregó todo en el templo, ¿cierto? Tiempo, plata, todo, pero el enfoque no estaba en Salomón, el enfoque está en Dios. En Dios. Entonces, cuando las iglesias, hay un balance. ¿Podemos compartir nuestro tiempo, recursos, plata, ofrendas con la iglesia para Dios? Claro que sí, claro que sí. Dios desea que ofrecemos las primicias de nuestras vidas a Él, ¿cierto? Pero decir que es obligación hacerlo para recibir bendición de Dios, ahí está bien equivocado. Porque la gracia que tenemos de Dios no depende de nosotros. Somos muertos en los pecados, dice Efesios. En Si soy delitos y muerto, pecados. si soy muerto, ¿puedo hacer algo? No. Si soy muerto, ¿puedo crecer la fe? No. Si soy muerto, ¿puedo obrar? No. ¿Cierto? Estaba muerta en mi pecado y Dios en su gracia me buscó, me salvó. Entonces, cada vez cuando enfocamos en lo que estamos haciendo nosotros para poder recibir algo de Dios, estamos equivocados. Porque Dios nos ama y Dios nos salvó cuando estuvimos en el pecado. Y también veremos lo de ofrenda de Salmo 51, donde dice que Dios no desea sacrificio, sino que desea un corazón contrito. Desea Obediencia a Él. nuestra,
Exacto. Entonces, iglesias que obliguen la gente a contribuir con obra o con plata, eso va más allá de lo que dice la palabra de Dios. Iglesias que inviten que la gente, si desean dar con su corazón, bueno, adelante nomás, está bien, pero no es obligación. La gracia no es una obligación. Bendiciones de Dios no dependen de nosotros. ¿Está bien, Olga? Gracias. ¿O tiene otra Sí, pregunta? profesora, muchas gracias. No, está muy claro. Ya, qué Yo bien. digo que todo debe ser voluntario lo que uno le quiera dar al Señor. Hacer para Dios es porque el Espíritu Santo nos lo ponga en nuestros corazones, hacer tal actividad, donar tal cantidad de dinero o donar un artículo o dar una ofrenda como Dios la disponga en nuestros corazones, como así lo dice la palabra, que la ofrenda es lo que dispongamos en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre, no al dador por Así es. obligación. Y recordamos de lo Gracias. que hemos aprendido en lección 3 de este curso, cuando estudiamos a Monte Sinaí, ¿cierto? Y las leyes que Dios dio a su pueblo en este momento. Eran leyes para la nación Israel, leyes de sacrificios, leyes de diezmo, leyes de las celebraciones, las ceremonias, cómo deberían adorar. Y en esta lección vimos cómo es ahorita para nosotros en el Nuevo Testamento, que Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar. Y ahora no somos bajo las leyes ceremoniales ni las leyes civiles de la nación elegida. Estamos bajo la ley moral que Dios cumplió, que Jesucristo cumplió en nuestro lugar. Entonces, ahí también podemos ver que el diezmo, por ejemplo, fue establecido en el Antiguo Testamento. No hay obligación de cumplirlo en el Nuevo Testamento. Podemos, es un buen ejemplo, podemos hacerlo, pero no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la gracia es de Dios, no es de nosotros. Katia, veo la mano. Sí, profe, no, quedé despejada en la duda que tenía y podemos concluir que el hombre no tiene nada que pactar con Dios, porque Así es. todo lo dio Dios. Así es. Entonces podemos concluir Es. también que esa parte no es bíblica. El venga y parte, venga y parte, venga y parte, no tiene no tiene cimiento bíblico. Así es. ¿Por qué? Porque Exacto. por lo que estamos leyendo ahora, eso me despeja a mí, que siempre he tenido como que la duda, y hoy despejo más todavía, no tiene cimiento bíblico. ¿Por qué? Porque Dios dio todo y nosotros Amén. nada. Amén. ¿Sí? Gracias, profe. Exacto. Y todo lo que podemos hacer ahora no viene de obligación. Si estamos haciendo algo por obligación, estamos en el incorrecto. Si estamos haciendo algo por amor, por agradecimiento, eso es fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque allí estamos mirando lo que Dios ha hecho para nosotros, todo. ¿Cómo podemos responder? En amor, en agradecimiento, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en las motivaciones de nuestros corazones o de las iglesias, siempre estamos observando si está enfocado en la obra de Jesucristo, ¿cierto? Y tristemente, muchas veces humanos deseamos hacer algo para nuestra salvación y eso es una tontería, ¿cierto? Pero es parte de la mente humana. Yo deseo tener pacto con Dios, yo deseo orar más, yo deseo... Y los deseos pueden ser buenos, pero si estoy pensando que tengo que hacerlo, porque yo, Elif, tengo que cumplir algo, estoy olvidando mi Salvador que hizo todo en mi lugar. Estoy tomando su gracia y echándolo al lado. Qué tontería, ¿cierto? Entonces, siempre buscamos motivación basada en Cristo. Y por eso, por la método de las 4C, nos ayuda. Porque en la parte de consolidar, estamos pensando en pecado y gracia. Y ustedes pueden ver que está guiándonos
no a celebrar Salomón, no a celebrar David, no a celebrar humanos, estamos celebrando siempre la fidelidad de Dios. Entonces, por eso el método de la 4C nos ayuda a resistir la tentación de enfocar tanto en nosotros. América, adelante. Bueno, cuando uno escucha a esas personas y se emocionan y quieren hacer pacto, ahí yo realmente me pongo a pensar, examinemos nuestro corazón, porque realmente qué es lo que quieres de Cristo. Y lo más importante ya lo tienes, que es la salvación, una salvación que no mereces. Y me acuerdo mucho cuando pasa eso de las personas que te invitan a hacer pacto para que pase algo a tu vida, es como si te pusieras a negociar con Dios y eso es feo. Entonces hay un versículo que dice, que les dice Cristo, en verdad les digo que los que no entran por la puerta en el redil de las ovejas, sino que suben por otra parte, es un ladrón y salteador. Yo me pongo a pensar esas personas que tratan de llegar a Dios por otros medios, se me afigura que son estas personas que Cristo dice, porque nosotros realmente la puerta es Cristo y siempre debemos de apuntar a Él. Nosotros realmente, como dice, no podemos cumplir los pactos porque vemos que Abraham pecó, Isaac pecó, David pecó, o sea, nuestra condición caída humana no nos permite. Entonces, la puerta, la que nos puede llegar a acceder al Padre, es Cristo. Entonces, mediante Cristo nosotros podemos entrar. Digo, tratar de hacer otra acción, se me hace que somos esos ladrones y salteadores, como que de repente nos volvemos esos ladrones y salteadores porque tratamos de ir por otro lado con nuestras obras. Así somos como las ovejas. No sé si ustedes tienen experiencia con ovejas, pero no son tan inteligentes las ovejas. Y muchas veces regresan a hacer lo mismo. No sé si han visto algunos de los videos. Estaba mirando un video de una oveja atrapada en un hueco. Y el pastor estaba sacándola, y por fin la sacó y ella corrió y entró de nuevo. Es como, ay, qué video perfecto de nosotros, ¿cierto? Y por eso necesitamos quedarnos en la palabra, porque la palabra está en el Espíritu Santo, está obrando en nosotros la fe y está guiándonos y está dándonos fruto para servir, no con obligación, pero en amor. Entonces, y también es lindo quedarnos como en círculos como esta, donde estamos, tengo recuerdos de unas a otras, de enfocarnos en Cristo y no en lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer. Podemos hablar de eso, sí, pero siempre con el contexto, con la base que es Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, vamos adelante, amigas, pero la verdad, muchas gracias por la conversación. Hemos hablado del problema de que el templo que no es nada sin la presencia de Dios. Y se soluciona este problema porque sí, el Señor llenó el templo, ¿cierto? Con su nube, con su gloria. También podemos ver el problema del pacto y nosotros tenemos la historia a full, que sí cumplió el pacto. Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer al lado del pacto de nosotros. Qué amor increíble, sí cumplió el pacto. Entonces, ahora aplicamos la historia a nosotros, pensando en, bueno, mirando solamente capítulo 8 y 9, podemos ver que el punto principal es Dios llenó el templo con su gloria, Salomón dedicó el templo al Señor, y también podemos ver el pacto entre el Señor y el pueblo por Salomón en capítulo 9. Entonces, esto es el punto principal, simple, basado en la palabra, ¿cierto? Ahora lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Qué pecado podemos meditar y ver en capítulos 8 y 9? O quizás no hay pecado acá, pero podemos pensar en pecado leyendo capítulo 8. ¿Qué opinan ustedes? Olga, adelante. Y luego No, América. profesora. Bueno, es que abriste el sí. micrófono, entonces siempre pienso que Ay, sí. Ay, está bien, profesora. Algo me va a poner. Bueno, pecado en sí es más adelante en la historia, pero sí. en esta
En esta no, yo no vi así un pecado que se pudiera confesar de parte de ellos. Es el pecado cuando, o sí puede ser aquí en el capítulo 9 en el verso 6 donde Claro, Salomón rompió ese pacto que el Señor les claro. estaba haciendo aquí, cuando él más adelante él se desvía y se va a la idolatría y no, y no cumple este pacto que el Señor les dio aquí, porque dice que mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que se ha edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y o refrán para todos los pueblos. Así es. Entonces él no cumplió este pacto y él hizo pecado delante de Dios, aunque no fue en este capítulo, pero sí más adelante él pecó y él se desvió de este pacto que el Señor había hecho con ellos. ¿Ves? Ujú. Y por eso dice que él Exacto. no le entregó, él le entregó 10 tribus al hijo de un siervo de Salomón, y al hijo de Salomón solamente le entregó una tribu para que él la gobernara. Entonces, él rompió este pacto que el Señor había hecho con ellos. No Y guardó meditando, las advertencias que Dios le hizo. sí. Y meditando en eso, también en versículo 4, cuando Dios dice, Sí, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, si me obedeces en todo, yo puedo meditar yo, no he como anduvo honrado David tu padre, a dice Dios. que como anduvo David tu padre, David le fue fiel, aunque David también pecó, pero él fue fiel a Dios y se arrepintió de su Exacto. pecado. Exacto, como nosotros, ¿cierto? Ah, Podemos nosotros reflexionar y pecamos. ver el pecado en nosotros, que Sí, no he sido justo, no he cumplido con todo lo que Dios ha mandado, no he cumplido mi lado del pacto, soy pecadora. exacto. Sí, le Exacto. fallamos a Dios en muchas veces, muchas oportunidades. Yo creo que casi todos los días le fallamos al Señor, pero Él es tan bueno y tan misericordioso que Él perdona porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que ya nosotros le pertenecemos a Él con Así nuestros es, defectos, nuestras virtudes, pero Él siempre va a estar ahí para librarnos de todo pecado. así es, así es. América, gracias, adelante. Bueno, yo me enfoqué mucho en la oración de Salomón. La verdad Bien, es prácticamente un retrato de lo que podemos hacer nosotros, que dice, si alguien peca contra su prójimo, ¿quién no peca contra su prójimo? Si alguien no confiesa claro, su nombre, ¿cuántas veces no hemos callado, no confesado su nombre? Y cuántas veces nos hemos desviado, cuántas veces nos hemos pecado contra Dios. Entonces, aquí realmente pues yo veo ujú, toda nuestra naturaleza, porque ahí mismo dice, o sea, el mismo rey Salomón, ahí entre paréntesis, en corchete dice, o sea, ¿qué hombre no peca? Todos somos ujú, pecadores, todos pecamos, pero la misericordia cuando le pide, oye, escucha, escucha, atiende, oye, es porque realmente necesitamos que ese Dios misericordioso, porque realmente Él enfatiza al principio de la oración esa misericordia, esa muestra de misericordia, muestra tu misericordia a tus siervos, porque precisamente en esta oración refleja mucho de nuestra condición humana, de esa pues necesidad que tenemos de un Salvador, de que ese Salvador interceda por nosotros y que realmente el Señor nos escuche. Y así es, precisamente todo eso se va a llevar a cabo si está precisamente el arca que es Cristo en nuestras vidas. Él nos va a en nuestras escuchar. vidas. Y entonces, pues Amén. ahí es donde pude ver nuestra condición pecaminosa. Y se peca contra su hermano o no confiesa tu nombre, peca contra ti, pues todo eso hacemos, pero realmente a veces no queremos orar y no queremos reconocer nuestro pecado, nos la pasamos justificándonos, pero realmente Ujú. dice, y si alguno se arrepintiere, llorare, escucha tú desde los cielos, escucha, entonces ahí es donde yo me detuve. Así es, exacto. Muchas gracias. Katia,
Bueno, profe, aquí en los pasajes que hemos leído, como dijimos anteriormente, dijo una hermana o dijo usted, no vemos pecado como tal, porque el pacto lo está haciendo Dios con Salomón. Así es. Y Dios le está diciendo a Salomón las bendiciones que va a tener, pero también las maldiciones que va a tener si él no cumple. Independientemente si al final de la historia Salomón incumple, Salomón no sostiene, como hemos dicho. Pero en estos pasajes que hemos leído como pecado como tal, no vemos. Pero nosotros podemos ver, o sea, podemos incluir como lo que estaban diciendo nuestras hermanas, el pecado de qué? El pecado de incredulidad de Salomón, leyendo todo el pasaje, claro está. Pero, porque si nos basamos en el 8 y el 9, ahí no vemos como tal un pecado que haya cometido, no. Ahí todo es Dios, Dios hablando y hablando con Salomón y diciéndole lo que tenía que hacer. Pero al final nosotros vemos que Salomón falla, ¿verdad? Y podemos ver el pecado ¿de qué? De incredulidad, de idolatría, de desobediencia. Y, es también un pecado de desagradecido el pueblo también, Salomón y el pueblo, porque Dios había puesto todo en el templo. Y Así dice la es. palabra de Dios aquí en el verso 8:66, dice que el pueblo se fue contento y gozoso, Lindo, sí, por ¿ah? todo lo que había recibido de Dios. O sea, ¿qué Hermoso. más podía pedir ese pueblo? Si ya Dios había hecho todo, había llenado el templo con su presencia, imagínate. Y nos vamos un momentico allá, imagínate nosotros estando allá. Total, llenó Dios con su presencia el templo. Ahí vemos Lindo. todo bonito, pero al final, como estábamos hablando, nosotros no sostenemos que el pacto. Porque, y Dios lo sabe que nos hizo así, o sea, somos así imperfectos, nos escogió, nos limpió, pero seguimos siendo, Dios mío, Padre, vemos la gloria de Dios, vemos las bendiciones, vemos cómo nos saca, vemos todo lo bueno de Dios y sin embargo, Dios mío, le fallamos. Amén. Entonces, Amén. lo que yo pude ver ahí en este pasaje, Pablo. Sí. Sí, perfecto, perfecto, Katia. Y a veces cuando estamos en la método de la 4C, a veces como en esta historia, no vemos pecado en la historia de Salomón en capítulo 8, por ejemplo. Pero yo puedo reflexionar quizás en algo que él está haciendo bueno y que yo no hago, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos evidencia de un pueblo, un rey, ancianos, jefes de las familias, con toda la atención, la adoración para el Señor. ¿Es así hoy en día? Los reyes, los presidentes, los padres de la familia, los jefes. Entonces podemos, aquí no está este pecado, pero podemos notificar que, ay, sí, en nuestras vidas, de nuestros países, quizás en nuestras familias, no estamos enfocados en el Señor. O acá están adorando, están celebrando el templo. Hoy en día estoy feliz irme a la iglesia, deseo irme y adorar, ¿cierto? Los países, mi familia, deseamos acercarnos a Dios por la iglesia. Ahí podemos meditar mucho, ¿cierto? En quizás cuando abandonamos al Señor, o quizás vamos a la iglesia, pero no vamos en corazón, vamos en acción nomás, ¿cierto? Entonces podemos reflexionar en pecado, incluso cuando no, si no está justo acá en el capítulo. Yanina, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, hemos perdido la Olga por su internet. Me escribió y dijo que ya se fue su luz. Y hemos ganado la Yanina porque llegó la luz donde está ella. Entonces, mira la mano de Dios, perdiendo hermana y llegando hermana. Bienvenida, Yanina. Amigas, vamos, y por el tema de tiempo, voy a compartir con ustedes la lista que tengo yo del amor y de la gracia de Dios.
Y si me falta algo, ahí les invito a compartir, ¿ok? Pero por el tema de tiempo, deseo compartir con ustedes nomás. ¿En qué versos y palabras de la historia podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? Bueno, primero, Dios eligió a Salomón como rey y eligió a Salomón para obrar, hacer el templo. Y no era por los méritos de Salomón, no era por las habilidades de Salomón. Dios lo eligió. Lo mismo con nosotros, ¿cierto? Nos ha elegido a servir en su reino, en su ministerio, no por nuestros méritos ni habilidades, sino por Dios, por su amor hacia nosotros. También pensando en capítulo 8, versículo 10 a 11, cuando habla de la nube que llenó el templo, ¿cierto? La presencia de Dios en forma de nube. Y me hace pensar hoy en día en nosotros, como ustedes ya han conversado, cuando reunimos en el nombre de Jesucristo, allí está con nosotros, ¿cierto? Nosotros también tenemos la presencia de Dios. Ahorita está aquí, estamos reunidos en su nombre, ¿cierto? Dios está con nosotros. No hay nube, por lo menos donde estoy yo, no hay nube, pero tenemos la certeza que está aquí con nosotros, ¿cierto? Versículo 20, cuando Salomón dice, el Señor ha cumplido su palabra. Es lo mismo con nosotros, ¿cierto? El Señor ha cumplido su palabra, es fiel, cumple sus promesas. El Dios de Salomón es nuestro Dios, el mismo Dios fiel. Versículo 27, cuando Salomón dice, a mí me encanta esta parte, en verdad, Señor, ¿quieres vivir en este mundo? Mucho menos este templo. Dice, si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo, ¿cierto? Podemos hacer la misma pregunta, Señor, ¿quieres vivir en este mundo? ¿Quieres estar con nosotros? Y la respuesta es, sí, les quiero, les amo, deseo. Sé que tocó el polvo del mundo, siendo Jesucristo en el mundo, ¿cierto? Cuando Él dio su vida en nuestro lugar, cuán grande es el amor de Dios. Desea estar con nosotros. También versículo 51 hasta 53. Ellos son su pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo tuyo, y escucha su oración cuando te invoquen. Señor y Dios, tú los apartaste para fueran tuyos. Tú los elegiste de entre los pueblos de la tierra. Lo mismo con nosotros. Somos elegidos por Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo. Dios escucha oraciones. Ese es amor para nosotros también. Y al final, lo más lindo es la promesa de que un descendiente de David, de Salomón, va a estar en el trono para siempre. Ahí está la gracia para nosotros también, Jesucristo. Entonces, muchos ejemplos del amor de Cristo para nosotros que podemos encontrar aquí, amigas. Y cuando pensamos en qué podemos pedir, después de leer esta historia, ¿qué pedimos? ¿Cierto? Yo estaba pensando en que podemos utilizar tal cual las palabras de Salomón para contestar a esta pregunta. Porque si miren capítulo 8, versículo 57, ahí tenemos la oración de Salomón que sirve para nosotros. ¿Qué pedimos? Bueno, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros primeros padres, ¿cierto? Que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos. Que nuestras oraciones permanezcan ante su presencia en todo tiempo. Que Él a su tiempo proteja la causa de sus hijos, para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. Que nuestros corazones sean totalmente sinceros con el Señor nuestro Dios. Es la oración de Salomón, pero también puede ser nuestra oración también, ¿cierto? Es capítulo 8, versículo 57 hasta 61.
Y no es la obra de nosotros esta petición. Estamos orando que el Espíritu Santo nos da ese tipo de fruto de fe. Bueno, queridas, comentarios. ¿He olvidado algo? ¿Está bien lo que he compartido? ¿Hay algo más que podemos agregar al amor de Dios hacia nosotros y también que podemos pedir? ¿Ideas, comentarios, dudas? Pasé la prueba. Ya, muy bien. Vamos adelante entonces. Sí, Katia, profe, adelante. sí, profe, todo bien, pasó la prueba, todo bien. Ya, gracias, profesora. Qué bien, querida. Muy bien. Bueno, gracias por la paciencia. Es que tuvimos una buena conversación antes y estamos un poquito atrasadas, pero está bien, está bien. Estar con ustedes es una alegría. Ahorita deseo seguir con el captar, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el templo del Nuevo Testamento? ¿Qué significa para nosotros la presencia de Dios? Entonces, recordamos que el templo de Salomón, bueno, era destruido y reconstruido. Y todavía hay un templo en Jerusalén, ¿cierto? Podemos ver ejemplos del templo en la vida de Jesucristo. Pensamos cuando Jesucristo fue allá como bebé, como joven, también como adulto. Jesucristo fue al templo para orar, para alabar, para enseñar. En su ministerio limpió el templo 2 veces. Y también profetizó la destrucción del templo que iba a pasar. También podemos ver la iglesia de Hechos. Se juntaban al templo a diario. Y los apóstoles predicaron allá, fueron arrestados allá. Entonces el templo, el edificio estaba en el Nuevo Testamento, no el mismo como lo de Salomón, pero sí, estaba reconstruido y estaba allá en el Nuevo Testamento. Pero con Jesucristo, las cosas han cambiado. Y no tenemos que irnos al templo de Jerusalén para estar en la presencia de Dios. Entonces nos hace pensar qué es el templo del Nuevo Testamento, el templo de nosotros. Y este tema podemos estudiar a full, pero en este curso solamente deseamos ver 2 versículos del Nuevo Testamento que nos muestra claramente qué es el templo. Entonces vamos a leer primero Efesios 2. Y querida América, ¿podrías leer para nosotros? Está en la pantalla. Efesios 2. Sí, nos Adelante. dice Dios, dice, por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ustedes contestaron a captar perfectamente, ¿cierto? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Jesucristo. ¿Depende en el edificio? No. Depende en la piedra angular que es Jesucristo. Muy bien, gracias América por leerlo. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro 2, 4 a 6. No sé si Yanina, Teresa, Katia, uno de ustedes pueden leerlo para nosotros. No sé si tienen acceso a la pantalla. Bueno, lo hago yo entonces. 1 Pedro 2, Ya le leo, profe, 4. primera de ¡Ay, Pedro, ya! Katia, adelante. primera de Pedro Adelante. 2, 4. Dice, acontecido acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Hasta dónde es, profe? Hasta el 6. Hasta 6, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aprobables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La palabra de Dios. Gracias, Katia. Gracias. Nosotros somos piedras vivas. Formamos parte del templo, ¿cierto? Parte del templo. No somos la piedra angular, Jesucristo es, pero nosotros formamos parte y con nuestras vidas podemos ofrecer nuestras vidas como ofrenda a Dios. Dice acá, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Somos sacerdotes, formamos parte del sacerdocio real, todos nosotros. Entonces, la iglesia hoy en día, cuando pensamos en qué es el templo del Nuevo Testamento, qué es la iglesia de hoy en día, son los creyentes. Y sabemos cuando hay creyentes alrededor de la palabra de Dios. Es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, hoy en día celebramos iglesias en edificios grandes. Celebramos iglesias que están en casitas, que están en parques. Celebramos iglesias de 3 personas y celebramos iglesias de 3,000 personas, ¿cierto? Es iglesia. Es iglesia. Y damos gracias a Dios por las oportunidades que tenemos para reunirnos en su nombre. Y oremos que tomamos esas oportunidades de hacerlo. Y oramos que las iglesias compartan la sana doctrina y se enfoquen en Jesucristo. Y recordamos que somos parte, ¿cierto? De la iglesia compartiendo la piedra angular con nosotros. Y por eso también, como he comentado, por eso también existe Academia Cristo. Compartir la palabra de Dios, siendo parte de la Gran Comisión y animando a nuestros estudiantes que deseen hacer iglesias, que deseen ser iglesias, grupos en sus comunidades o en sus casas. Ofrecemos consejería a ellos. Tenemos sembradores que tienen grupos en casa de su familia. Tenemos sembradores que tienen espacios que se ven como iglesia, ¿cierto? Un templo. Tenemos grupos grandes, grupos pequeños, grupos de adultos, grupos de jóvenes. Cada uno es la iglesia y estamos contentos como academia ofrecer consejería y también enseñanzas para los sembradores que están guiando estos grupos. Bueno, queridas, con eso hemos terminado. Hemos terminado la nación elegida. Y regresamos al principio, al tema de este curso, ¿cierto? Podemos decir, después de estudiar la nación elegida, que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Amén, gloria a Dios. Queridas, al proyecto final he compartido todo en el WhatsApp, el video de instrucción y los documentos. Entonces, les invito a comunicar conmigo si tienen preguntas, comentarios. También jueves. No tenemos clase jueves, pero voy a abrir la sesión de Zoom como siempre y voy a estar aquí nomás, es como horas de oficina. Entonces pueden llegar si deseen en esos tiempos para hacer preguntas o comentarios o para recibir ayuda en el proyecto final. ¿Ok? Tenemos un visitante en el momento, es profesor Luke Belkey, es el director estudiantil también de Academia Cristo. Y algunos de ustedes son estudiantes nuevas y desean saber qué hagan ahora. Bueno, primero, el proyecto final. Y luego, cómo pueden seguir en los cursos de Academia Cristo. Entonces, profesor Luke está aquí para compartir un poquito con nosotros. Entonces, gracias por la paciencia. Va a tomar algunos minutos nada más. Adelante, profesor Luke. Ay, perdón, profesor, no podemos escuchar.
Ahora sí. Ahora sí. Gracias por la invitación. Sí, sí, voy a compartir un poco sobre los próximos pasos para los nuevos estudiantes. Pero, profesora Elise, necesito, ahora sí, ¿funciona? Ahora tiene Muy permisión bien. para compartir. Sí, adelante. Sí. Excelente, sí. Entonces voy a compartir algunas cosas con ustedes. Es menos de 10 minutos de información. Y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es un grupo oficial y cómo puedo inscribirme en otro curso? Entonces, lo más importante es terminar su proyecto final. Para aprobar el curso, tiene que llevar a cabo este proyecto final. Entonces, esto es muy importante, terminar el proyecto. Pero lo que vamos a hacer es, pues, contestando esta pregunta, ¿qué es un grupo oficial? Um, mañana, mañana ustedes van a recibir una invitación a un grupo oficial. Entonces, nuestra coordinadora de admisiones, Jenny, va a compartir este enlace en su grupo de orientación. Entonces, este es un grupo, el grupo oficial es un grupo cerrado de WhatsApp en el que compartimos todos los anuncios importantes sobre cursos y recursos que ofrece Academia Cristo. En este grupo podrá apuntarse a su próximo curso. Es importante permanecer en este grupo. Los grupos de los cursos individuales se abren y se cierran. El grupo oficial se queda y permanecerá durante todo su tiempo en Discipulado 1. Entonces es muy importante quedar en este grupo, el grupo oficial. Recuerden que el curso que ustedes están terminando ahora mismo se llama la Biblia, la Nación Elegida, ¿cierto? Entonces, este es uno de los 13 cursos que ofrecemos en Discipulado 1. Y ahora ustedes pueden tomar los cursos en el orden que eligen. Si ofrecemos un curso en el que les gustaría inscribirse, puede hacerlo. Y ahora voy a decirles cómo inscribirse en otro curso. Cuando un curso se publica en el grupo oficial, se comparte con un enlace. Y para inscribirse en el curso, simplemente debe hacer clic en el enlace y completar la información solicitada: nombre, país, y a qué curso le gustaría unirse. Al considerar en qué cursos inscribirse, tenga en cuenta un par de cosas. Puede tomar tantos cursos como desea al mismo tiempo, pero cada curso requiere compromiso. Tiempo para asistir, hacer las tareas, completar el proyecto final. Entonces considere esto antes de registrarse a más de un curso. En los grupos oficiales publicamos la información para los próximos cursos. Y ofrecemos cada curso como 4 veces al año. Entonces hay muchas opciones en los grupos oficiales. Puede ver el horario de cada curso antes de matricularse. Y si tiene preguntas sobre su inscripción, puede comunicar con nuestro asistente académico Elías. Elías está a la persona que está publicando toda la información en los grupos oficiales, en el grupo oficial, o también puede hablar con la profesora Elise o conmigo también. Y vamos a compartir la información de Elías en el grupo de orientación también. Entonces ustedes van a tener todo en el grupo de orientación antes de entrar a su grupo oficial. Y solo para compartir los próximos cursos que ofrecemos,
Hay dos aquí en la pantalla, Sacramentos y la oración. Empieza el 16 de abril. Es los martes y jueves y es 8 lecciones. Esto es el pastor Nathan Schulte. Va a guiar este curso. Y el otro curso empieza el 22 de abril. Es Nixon Vivar, la palabra o la Biblia, la iglesia cristiana. Y esto es los lunes y miércoles. Y la duración también es 8 lecciones. Pero después de estos hay más cursos. Creo que legalismo es un curso para las damas. Sí, estoy Empieza el 30 de ofreciendo, abril, ya no algo sé, así. tengo que revisarlo. Creo que a Ok. 26, pero yo voy a estar dando, amigas, al curso que se llama Legalismo, Enemigo de la Gracia, empezando a final de abril. Es un curso de damas, de Ujú, nuevo. ujú. Sí, y en mayo hay otros cursos también. La Nación Elegida otra vez en mayo y otros cursos también. Entonces, hay muchas opciones para ustedes. Y esto es un ejemplo de la inscripción en un grupo oficial. Entonces, publicamos los cursos, hay un enlace, puede hacer clic en el enlace para inscribirse a uno de estos cursos. Preguntas. Esto es todo, toda la información que tengo. ¿Una pregunta? Vamos, amigas, preguntas, dudas, comentarios. Usualmente no hay preguntas acá, profesor Luke, porque somos bien listas en este grupo de mujeres y damas. Perfecto. Pero les invito, si tienen preguntas, no hay problema. Adelante. Yo creo que muchas y ya algunas, yo creo que estamos bien. Y amigas, ya tienen mi contacto. Sí, entonces, si desean ayuda, ya me conocen y pueden hablar conmigo también en cómo pueden seguir con nosotros. Pero quiero decir de nuevo lo que comentaba el profesor Luke, quedarse en el grupo oficial es sumamente importante, porque allá es toda la información de la academia. Entonces, salir de este grupo, no vas a poder ver nada de nosotros. Entonces, por favor, que queden en un grupo oficial. No va a llenar sus celulares, porque solamente la administración puede compartir allá y solamente comparte noticias importantes. América, adelante. Por ejemplo, yo tengo un grupo que dice Grupo Oficial 2. ¿Ese ya ahí es el definitivo o voy a ingresar a otro grupo? Eso es el grupo. Tenemos algunos, tenemos 4, creo, grupos por la cantidad de estudiantes que tenemos. Estás Ah, en ok. 2. Entonces, Sí, que no gracias. salgas, América, que quedes ahí. Ok, bueno, gracias. ¿Ya? Bueno, profesor, parece que estamos bien en el momento. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Y nos vemos pronto. Y ustedes pueden estudiar con profesor Luke también más adelante. Somos un gran equipo y es muy lindo conocer a los profesores y también a los otros estudiantes. Los varones también. Bueno, es lindo estudiar con ellos también a veces, ¿cierto? No, está bien, es muy lindo. Les invito a compartir con los grupos mixtos también. Bueno, queridas, vamos a terminar. Voy a terminar con la bendición como siempre. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amados hermanos. Nos vemos quizás el jueves, pero sí o sí nos vemos por WhatsApp. Abrazos a cada uno de ustedes. Profe, Katia. y la cuestión la información del proyecto final,